Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a este acto. Vamos creando ese clima de silencio. Bienvenidos al Ateneo de Santander. Es un verdadero placer este encuentro con ustedes en un espacio tan emblemático para la cultura y el pensamiento en nuestra ciudad. Hoy nos convoca la presentación de un libro que nace de la experiencia, del compromiso vital y de una mirada profunda hacia una realidad que, aunque geográficamente lejana, resuena muy cerca de nosotros, África. Para ello, tenemos la suerte de contar con alguien que nos va a coordinar, a dirigir este encuentro, que es Marta Díez Collantes, a quien presento brevemente. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, así como en Psicología, con especialidad en Psicología Clínica, campo al que ha dedicado su labor profesional desde hace más de 20 años y ejerce como orientadora en el Colegio de las Esclavas de Santander. La une una profunda amistad con Ana, y es un privilegio contar con ella para moderar este acto. Muchas gracias. Creo que no ahora sí. Buenas tardes. Es realmente un placer ver este salón tan lleno de gente deseando escuchar y participar en la presentación de este libro. Me siento muy afortunada. Realmente para mí es un gran regalo poder compartir mesa no solo con Ana, nuestra gran protagonista de hoy, sino con las mujeres que hoy me acompañan y de las que vamos a ir descubriendo un poco su perfil profesional y su perfil humano, y realmente van a ser personas ante las que vamos a decir, ¡buah, chapó! Vamos a aprender mucho esta tarde. Vamos a comenzar. Les voy a presentar a cada una de ellas y vamos a comenzar por Regina, que está aquí a mi izquierda. Regina Cárdenas Santos es médico especialista en obstetricia y ginecología, doctora en bioética, máster en bioética y máster en genómica. Ella trabaja en la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid, y ejerce también actividad docente en la Universidad Pontificia de Comillas. Podría estar toda la tarde con cada una de ellas detallando aspectos de su currículum interesantes y todos ellos, pues muy buenos. Pero quizás una de las cosas que sí no quiero dejar de decir es que ella creó la Fundación Ellas lo Bordan, centrada en la atención multidisciplinar de mujeres víctimas de violencia y menores vulnerables. Ha participado en varias campañas de cooperación internacional, muchas de ellas con Ana. Les une una larga trayectoria en eso de las campañas y luego nos lo contarán. Y es miembro de la Comisión Deontológica del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Regina. Voy a pasarles a presentar, me voy al otro lado de la mesa, a la derecha, a Ivonne Girot Ruiz, que es psicoterapeuta, humanista y coach y una mujer polifacética, porque también es licenciada en diseño gráfico y tiene la certificación de Chef Cordon Bleu de París, que ojalá tuviéramos también tiempo para hablar de eso, pero lo pasamos así como... Es psicoterapeuta y tiene más de 25 años de experiencia en campos de acción tan interesantes como la familia, la codependencia, los trastornos de la conducta alimentaria y la relación con adolescentes, la formación en disciplina y comunicación. Viene desde Ciudad de México, es prima de Ana y es un privilegio tenerla porque nos va a aportar no solamente todo lo que ella sabe sobre el ser humano, sino sobre este ser humano tan especial que tenemos aquí, que es Ana Gutiérrez. Así que gracias, Ivonne, por tenerte aquí. Por último, voy a presentar a Teresa. Teresa Martínez Iturriaga es directora médica del Hospital Universitario San Rafael de Madrid. Es profesional de reconocida trayectoria con una profunda visión humana, innovadora y comprometida con su trabajo. Ella es cirujana maxilofacial de vocación, con una carrera que combina la excelencia clínica, la gestión hospitalaria, la sensibilidad social y un enfoque integral de la medicina. Su experiencia en cirugía es muy extensa, pero lo más interesante de hoy es que también es una persona que ha dedicado mucha labor profesional a las campañas quirúrgicas, alguna de ellas junto a Ana. Así que de ella también vamos a aprender mucho esta tarde. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos. Y dejamos para el final a Ana Gutiérrez Martínez. También tiene un extenso currículum. Cuando yo lo preparaba y digo, ¿qué destaco? Pues vamos a empezar por lo que sí o sí hay que decir, que es licenciada en Medicina y Cirugía.
que también es una persona que ha trabajado en educación, y ahí es donde yo la conocí, en el colegio, trabajando en las aulas, como tutora, como gran compañera de trabajo, que ella también es experta universitaria en psicoterapia breve, que es también, o tiene un máster en espiritualidad ignaciana, porque Ana es médico, es formadora, es acompañante, es gestora, es coautora de libros, ha escrito un montón de artículos y ahora ya se ha lanzado a ser la autora de un libro. Y eso es lo que hoy nos convoca aquí. La verdad es que podría estar hablando de ella muchísimo tiempo, pero sé que hoy no estoy sola y además que yo tengo que tener muchísimo rigor en el control de la palabra. Así que no puedo decir más que Ana, gracias por hacernos este regalo. Cada uno de ustedes se va a ir hoy de aquí con el regalo de este libro, que realmente va a ser una experiencia inolvidable el poder disfrutarlo. Es un libro donde se ríe, se llora, se aprende y sobre todo uno sale más humano. Y qué falta nos hace eso en la sociedad de hoy, ¿verdad? Así que, bueno, no voy a dilatar mucho más. Sí que comenzaba diciendo que les agradecía y que era para mí un regalo tener tanta gente y tanta expectación. Ana, no sé cómo lo has hecho, eres peligrosa, ¿eh? Y me consta que hay gente fuera y también gente que no ha podido estar hoy aquí en Santander esta tarde, pero que le hubiera encantado y que de alguna manera también se hace presente. Y entre ellos hay una persona especial que de alguna forma sí que va a estar con nosotros y nos va a ayudar Paco Gutiérrez, hermano de Ana, a leer una carta que te ha escrito para ti, Ana, para esta tarde, Carmen Díez Orejas, que es la embajadora de España en el Congo, en Kinshasa. Una persona que conoce de la labor de Ana allí y que, como les decía, quiere hacerse presente con nosotros. Así que, Paco, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice así la carta que nos ha remitido la embajadora: Kinshasa, 30 de julio de 2025. Presentación de Aromas y Ungüentos, relatos de resiliencia y esperanza. Querida Ana, me hubiera gustado mucho poder acompañarte hoy en un día tan especial para ti. Te agradezco mucho que a través de estas líneas me hagas partícipe del acto y que de este modo pueda estar allí con todos vosotros. Si la presentación de un libro es siempre emocionante para su autor, más lo debe ser tratándose de un libro tan personal, tan cargado de sentimientos, en el que con la generosidad que te es propia compartes tantas experiencias vitales. Aromas y Ungüentos es parte de tu vida, es un testimonio de tu compromiso con los más vulnerables y necesitados, de tu entrega, de tu vocación de servicio y de tu profundo amor al prójimo y a este continente, África, en el que has desarrollado gran parte de tu labor misionera. Pero es también un relato sobre la vida de otras muchas personas que ahora, gracias a ti, forman parte de la nuestra. Es un libro que nos invita a una profunda reflexión sobre las condicionantes de nuestro entorno, sobre cómo nuestras opciones dependen en gran parte del lugar en que nacemos, pero cómo incluso en esas circunstancias podemos decidir cómo queremos enfrentarnos a los avatares de la vida. Es una voz a la esperanza, una palabra que repites frecuentemente en el texto y una llamada a tomar conciencia de nuestra suerte, de nuestros privilegios. Aroma y Ungüentos es un libro cuya lectura no deja indiferente. Desde que lo leí, muchos de sus protagonistas me acompañan. Puedo ver sus rostros, sus miradas, su fortaleza, su tristeza, su pobreza, su aceptación, su desesperación. Puedo ver las caras de esas madres, de esos niños, esos maridos, caras con las que los que hemos estado años en este continente podemos visualizar nítidamente. Todos los personajes de tus historias tienen un rostro en mi imaginación, como lo tendrán en la de todos aquellos que lean el libro. Son tus historias, pero que a través de tu libro ahora son también nuestras. En mi caso, debo confesar que juego con ventaja. He visitado la misión, el colegio, el hospital, la maternidad y pude hablar con algunos de los enfermos y con los pacientes que esperaban en la abarrotada consulta. Pude comprobar la gran labor que realiza tu congregación de Esclavas del Sagrado Corazón, compensando la carencia de medios con entusiasmo, esfuerzo y dedicación, y siempre con alegría. Un trabajo encomiable, no siempre suficientemente valorado,
velando siempre por atender a todo el que se dirige a vosotras buscando consuelo, ya sea físico o espiritual. Siempre cuidando, siempre pendiente de las necesidades ajenas, siempre sonriente, siempre animando. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerte públicamente este trabajo ejemplar que como embajadora de España me hace sentir enormemente orgullosa. Es un lujo representar a un país con personas como tú. Felicidades por el libro y gracias por compartirlo. Mucha suerte y disfruta de este día. Carmen Díaz Orejas, embajadora de España en la República Democrática del Congo. Muchas gracias. Alguno de ustedes seguro que ha dicho, cuando Marta ha leído algunos apuntes del currículum o de la vida de Ana, ¿se le ha olvidado algo fundamental? Sí, fundamental. Ella es hermana de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Pero lo he hecho un poco adrede, ¿eh? No se crean que se me ha olvidado. Lo he hecho un poco adrede. Porque quiero que esto me ayude para introducir mi primera pregunta. Porque, fíjense, yo he ido cogiendo como titulares, sin ser periodista ni nada, es que soy valiente yo también. Pues he ido cogiendo titulares y entonces uno de ellos es... Y en todos ellos voy a empezar por Ana, y el titular, ¿no? Y el primero es Ana, matrona del Evangelio. Cuando leí ese titular, dicho por ella en el libro, me encantó. Y entonces, como ella dice, matrona del Evangelio, anunciadora de la buena noticia y del amor incondicional de Dios a los hombres. Y mi primera pregunta va para ella, porque digo, Ana, ¿y de dónde nace esa vocación religiosa, ese querer ser matrona del Evangelio? Y luego un montón de cosas más. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Y, bueno, pues te refieres a dónde nace mi vocación un poco, ¿no? Efectivamente. Vamos a reducirlo, porque ya... bueno, si tengo que decir algo, es verdad que yo siempre nací en el seno de una familia religiosa y practicante. Mis padres posiblemente fueron los que, bueno, no es posiblemente, mis padres nos transmitieron la fe. Y luego es verdad que yo cuando hice medicina, que no pensaba todavía en mi vocación religiosa, en el libro lo digo, ¿no? 3 vocaciones, la primera la medicina, luego la religiosa y luego la misionera, y han ido cronológicamente así. Entonces, es verdad que yo hice medicina pensando también en dar mi vida a los demás, ¿no? Dices, bueno, una profesión que voy a hacer. Llegas a 17 años ahí, como ves ahora los chavales, ¿qué haces? ¿Qué eliges? ¿Qué nos canto? Y yo digo, bueno, yo quiero hacer algo para darme a los demás. Ya cuando estaba hacia el 5º año de carrera o así, pues dices, bueno, esto va a acabar, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿No? ¿A quién lo voy a dedicar todo esto recibido, no? Y a eso cuando ahí entra la posibilidad de la vocación religiosa, que se discierne, se habla, se confronta, se reza. Y bueno, ya te tiras a la piscina y dices, bueno, pues vamos a probar esto. Y luego pasan los años y pues la congregación te dice, ¿no? ¿Estarías dispuesta a irte a misiones? Pues sí, pues estamos dispuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco brevemente narrado Muy bien. mi vocación. Hablas de tus padres, pero yo le quiero preguntar a Ivonne la influencia de la parte materna, ¿no? Tanto en su abuela como en su propia madre, en ese carácter y en esa personalidad de Ana que tiene esa inquietud de querer darse a los demás, de querer arreglar el mundo, ¿no? Buenas tardes. Para mí es primero que nada un honor estar aquí, Ana. Gracias por invitarme, de verdad. Es un honor compartir y venir desde México para estar contigo, con ustedes. Es un honor también conocerlas a todas ustedes. Pues en lo que yo conocía a la abuela, ¿no? Teresa. La abuela Teresa era una mujer firme, fuerte, muy resiliente, perseverante. Todo el tiempo iba para adelante, echaba para adelante. Como Ana, ¿no? Entonces, yo veo eso en Ana. Veo esa fuerza y el amor, cariño, porque también era una mujer amorosa. A veces muy, muy dura en la fortaleza. Pareciera dura, pero era su forma de salir adelante, ¿no? Y su mamá también, Teresa.
era muy amorosa, generosa, como Ana, ¿no? O sea, era una mujer que siempre daba, yo me acuerdo yo de pequeña que venía aquí y siempre era cariñosa, amorosa, se daba, era una mujer que se daba, o sea, no había más que, yo me iba de aquí llena de mi corazón, para mí venir aquí era cariño, y de su papá también de su papá. Su papá también, lo que siempre comento con Ana y lo puse un poco ahí en el epílogo, toda la enseñanza también que Ana tuvo de mi tío Paco, que yo lo quería mucho, también lo veía poco, pero era un gran cariño. Y Ana aprendió mucho de él esta parte. Yo siempre le decía, Ana, yo siempre te veía en bici, ibas en bici para todos lados, en Puente Viesgo, subías, bajabas, llegabas, solo comías y te ibas, y estabas todo el día inquieta, haciendo en la huerta, y yendo de cacería con su padre, arreglando motores con su padre, ¿no? Mucha enseñanza que hoy le ha servido en África, ¿no? Porque digo, ¿quién va y arregla un motor a mitad de la selva? Ana. Efectivamente. ¿Quién arregla los paneles solares? Algo, el cable, la luz, Ana. Cualquier cosa que alguien dice, yo no sé hacerlo, ¿no? Ana. Sí, sí. ¿No? Además de todo, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Pero bueno, en esta parte de la herencia familiar, de la perseverancia, la resiliencia, lo que ella es, pues lo trae en su corazón y en ella, ¿no? Entonces, eso Sí. yo... De hecho, el segundo titular es Niña y mujer con afán incansable por arreglar cosas. Y efectivamente ese arreglar cosas es todo lo que ustedes se puedan imaginar y más. Y ahí sí que Regina seguro que tiene mucho que decir. Porque Regina ha compartido con Ana muchos momentos donde había que arreglar lo que parecía que no tenía arreglo, ¿no? Y ha tenido que tomar decisiones en momentos difíciles. Y entonces me gustaría que compartieras con nosotros un poco alguna experiencia o, bueno, alguna situación en la que tú dices, eso, ¿fue capaz de...? Hombre, las situaciones de fue capaz es que son Muchas, continuas, ¿no? Yo he tenido la suerte de compartir pues muchos días, muchas horas de campañas quirúrgicas, de consultas, de formación. Y él fue capaz, es que él fue capaz, es tan global, ¿no? Y tan general y tan amplio, ¿no? Aterrízale como tú puedas. Yo creo que él fue capaz es el libro. O sea, cuando leéis el libro y veis las miles de, bueno, las decenas de historias vividas en misión, vais a ver el es capaz, ¿no? El ir más allá de lo esperable, de lo que a priori tu formación te permite, de lo que se supone que estás cualificada, de los límites que se te suponen por sexo, por cultura. Yo creo que esa es la historia, ¿no? Quirúrgicamente, pues hemos ido más allá de lo... O sea, pues yo he visto a Ana hacer anestesias intrarraquídeas, por ejemplo. O sea, Ana tiene su formación de médico general, pues yo la he visto hacer anestesias intrarraquídeas, la he visto meterse en quirófano para cantidad de cosas. Bueno, pues historias de superación de tus límites que está lleno el libro. Es que el libro es esto. ¿Y contagia? ¿Da miedo? Las dos ¿Cómo cosas. es estar al lado de ella en esas situaciones? Las dos cosas. Contagia, yo creo que la capacidad de ir más allá. O sea, el famoso, que tanto tenemos en la boca, ¿no? El famoso magis, ¿no? De más allá de... el buscar dónde, o sea, no quedarme en mi límite, el hecho de salir de la zona de confort, yo creo que es una de las cosas más llamativas. Y en eso sí que contagio, o sea, no puedes quedarte quieta al lado de ella. ¿Da miedo? Sí. A veces da miedo. Sí. Da miedo en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Dónde hay límite, ¿no? ¿Dónde vamos a parar? Sí. Teresa, tú estás acostumbrada a trabajar con muchos equipos multidisciplinares, tener que tomar muchas decisiones. Lo hablábamos antes también, estás acostumbrada a tener que seguir protocolos, a tener que ser rigurosa con esos protocolos que van a llevarnos a una gestión eficaz. Y entonces te encuentras con alguien que sin haber hecho ese máster resulta que te demuestra que tiene
la capacidad de crear protocolos Sobre la marcha. sobre la marcha. Eso es. Quiero que nos cuentes un poco algo sobre eso. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, también dar gracias a Ana por contar conmigo en estar a su lado en la presentación de este libro en este momento tan importante. Me siento súper afortunada y súper orgullosa. Digo, algo tengo que ser yo también para estar así a su lado en este momento tan importante. Entonces, yo lo que he visto en las campañas quirúrgicas que he hecho con Ana es la voluntad de vencer. Que es un término como más militar, pero yo lo utilizo mucho en el día a día porque no hay nadie detrás. Muchas veces Ana, la hemos visto en situaciones de soledad ante decisiones muy complejas y miras para atrás y no hay nadie. O sea, o eres tú o eres tú. Entonces, en ese tipo de situaciones, tú tienes que tomar la decisión y esa voluntad de vencer para solucionar ese problema tan complejo que tienes delante es lo que hace que surja la creatividad, surja el liderazgo y surja todos esos valores que estudiamos los occidentales en másters y en cursos. Y allí Ana, con una cabeza bien estructurada, inteligencia, conocimiento científico y voluntad de vencer, dicho por tercera vez, es capaz de sacar adelante situaciones muy complicadas. Viendo a Ana en acción y luego también leyendo el libro, cuando lo podáis leer, os vais a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos de forma estructurada y planificada a nivel de procesos, de consensos, de protocolos, etcétera, Ana los hace haciendo sesión clínica pues prácticamente con ella misma. Entonces, eso exige una serenidad también a la hora de tomar esas decisiones tan complejas muy importante. Entonces, bueno, yo he aprendido mucho de Ana en la realidad, en situaciones reales, en las campañas quirúrgicas, porque muchas cosas van bien, porque lo llevamos todo lo más preparado posible, pero siempre surgen imprevistos debido a las diferencias evidentes en medios y en cultura y situaciones, pues porque allí la patología está muy evolucionada. Y para mí es un privilegio poder aprender de cómo Ana toma las decisiones de forma rápida, eficaz y muy humana, ¿no? Porque se dan situaciones donde realmente la humanidad entra a formar parte de la decisión técnica o la decisión científica. Y bueno, en el tema de si te da miedo, respeto, o sea, obviamente muchísimo respeto porque son cosas que parece que no, pero cuando vuelves a tu primer mundo, a tu hospital, son muy útiles también, ¿no? Se dan también circunstancias que yo me acuerdo muchas veces de Ana. Digo, pues Ana esto lo hubiera manejado así. Y realmente pues aprendes un montón. Yo aprendo un montón. O sea, por supuesto que cuando voy a las campañas quirúrgicas en África haces una labor, etcétera, pero también yo me llevo un aprendizaje enorme de los misioneros que están allí enfrentando esas situaciones súper complejas. Súper complejas. Y de verdad que para mí es un máster cuando voy a África. Y estar al lado de Ana es un constante aprendizaje. Pues gracias, Teresa. Volveremos luego a hablar de las campañas, pero claro, aquí, esto aquí como en la televisión, y eso, hemos venido a hablar del libro. Hemos venido a que Ana nos cuente por qué nació la idea de este libro que hoy es realidad, ¿no? ¿Qué necesidades tenías? ¿Quién te animó? ¿Por qué? Porque podías haberlo hecho hace unos cuantos años o podías no haberlo hecho nunca. Pero ¿por qué? ¿Por qué este libro es real? Bueno, la verdad es que el libro, hace muchos años que mucha gente me dice, porque a veces no me oyen contar historias. Y entonces la gente siempre me dice, tienes que escribir un libro, todo eso se va a perder, escribe un libro que nos puede ayudar mucho a nuestra sociedad más occidental. Tal. Bueno, pues sí, lo vas oyendo, pero bueno, la verdad es que tampoco el tiempo da para mucho. Entonces no hay mucho tiempo para escribir muchos libros. Pero bueno, ya la verdad es que últimamente y en los últimos 2 años es verdad que, bueno, pues vas dando vueltas y dices, pues es verdad, es que qué cosas, es que a veces vivimos cosas que dices, madre mía, esto. Y a veces yo ya no me acuerdo de muchas cosas y mis propias monjas de comunidad, mis hermanas me dicen, Ana, pero tú no te acuerdas del día que hiciste, no sé, no. Regina hoy me decía, ¿tú no te acuerdas el día que tal? Yo, es que decir que es que luego vas en la vida a vida y yo se me olvida el 50% o más. Y entonces ya, y bueno, y ahí, en los últimos tiempos me ha estado dando mucho la vara. Ana, tienes que escribir, es que tú cuentas esto como normal, pero de normal no hay nada.
Y estas historias pueden ayudarnos mucho a la gente, tal, a salir de nuestra zona de confort, como decimos, ¿no? Y bueno, pues ya en septiembre así del año pasado me animé un poco. Digo, bueno, voy a empezar a escribir todas las que tengo en la cabeza porque no había nada escrito. Digo, bueno, voy a empezar a darle una vuelta. Y bueno, yo creo que coincidió también con hacía 25 años de vida religiosa y entonces digo, bueno, voy a sentarme a ver qué pozo ha dejado esto. Y ahí empecé a escribir así historias y a sistematizarlas un poco. Y bueno, pues la verdad es que... Y luego tengo que decir que en este libro agradezco mucho que he tenido muchas colaboraciones porque, bueno, yo ni soy literata, ni soy de ciencias, con lo cual no tengo mucho de letras y demás, ¿no? Pero tengo que reconocer que, pues que hay mucha gente que me ha ayudado, ¿no? Ese prólogo, ahí tengo a Carmen Fariñas, Ivonne, que ha hecho el epílogo, Sito, que está por ahí en lo más sencillo, pero que nos hace todas las maquetaciones, que si tuviéramos que pagar una maquetación son miles y miles de euros. Y también Leoncio, que me dio Leoncio, es un buen amigo que está aquí, que ha venido de Pamplona, cirujano pediátrico, académico de la Real Academia de Medicina de Tenerife. Y es escritor también, escribe muchas novelas. Y entonces le pedí un poco, digo, dame un poco de empaque a esto, porque yo cuento las historias, pero... Y Leoncio le dio ahí un buen retoque gramatical, digamos, y de literatura. Y bueno, pues aquí está el libro, ¿no? Y también decir, me gustaría que es el momento de decir también que los que compréis el libro, bueno, ha habido una donación de una persona que ha pagado la edición del libro y una buena amiga, y luego los beneficios de la venta son para Proacis. Proacis es la ONG que tenemos, o fundación, no es una ONG, una fundación que tenemos las Esclavas del Sagrado Corazón para gestionar todos los proyectos de los países emergentes, digamos, que se llama ahora, ¿no? O países más pobres. Entonces, bueno, pues para todos esos proyectos irán los 20 euros que va a costar el libro. Muy bien, pues gracias, nos queda más claro. Ivonne, entonces tú has estado ahí un poquillo empujando y conforme la iba escuchando, iba pensando una cosa, a ver si tú también la compartes. Es que ha tenido que ser ahora, porque la Ana de ahora es una Ana más madura, es una Ana que ha hecho un recorrido no solamente como profesional, sino también como persona, y por eso es la Ana de ahora la que puede compartir estas vivencias, ¿no? Y esta experiencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y añadirías algo? No. Sí. Pues yo he visto el crecimiento personal de Ana en estos 2 años y ahí fue cuando también empecé a decirle, todo esto hay que compartirlo, porque a veces guardar la información, pues ella tal vez se dice en México pena, pero es como no querer decir que lo escribió como, a ver, Sí, Modestia, humildad. gracias. Es que veo las palabras, que no, pero por modestia no compartirlo, ¿no? Entonces, esta parte de ella ya asumirlo en esta madurez personal de decir, es un compartir, o sea, no es que soy yo, ¿no? Es un compartir lo que hago aquí como parte de mi misión. Entonces siento que le llegó el momento y como dice ella, en los 25 años, ¿no? De ordenarse y todo, siento que el conjunto fue el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, el libro nos acerca a la mujer africana, ¿no? Es verdad que se habla de niños, se habla de hombres, pero tiene un papel fundamental la mujer en África que dista mucho de la mujer occidental o no. Antes nos hemos puesto todas de acuerdo en una cosa, ¿verdad? Y ayer también con Ivonne cuando la hablábamos nosotras, y es que el ser humano, me da igual que sea hombre o mujer, el ser humano es igual en todas partes, ¿no? Hablábamos de la universalidad, ¿no? de la condición humana a nivel emocional, a nivel de cuerpo. Antes nos decía Teresa, abro por aquí y veo la anatomía igual aquí que en Helsinki, que en Nueva York, que en Madrid, ¿no? O que en Kinshasa. Efectivamente, el ser humano a nivel físico y a nivel mental es el mismo, ¿no? Y la mujer africana a mí me ha sorprendido en la lectura del libro porque
no sé por qué, y eso que digo, qué ingenua, ¿no? Me la imaginaba a veces más sencilla a nivel del universo emocional, ¿no? Y quería preguntarle a Regina, que ella es, pues eso, ginecóloga, obstetra, bueno, pues es cara a cara, trabaja con mujeres toda la vida, ¿no? ¿Qué diferencias o qué destacarías de la mujer africana en lo que has podido conocer de las campañas o qué similitudes tiene o qué quisieras eso, destacar respecto a que a lo mejor efectivamente no es tan diferente a la mujer que tú ves todos los días en tu trabajo? Hombre, yo creo que probablemente en la esencia, al final somos lo mismo. Quiero decir, biológicamente somos lo mismo, evolutivamente somos lo mismo. Pero sí que es cierto que, quiero decir, desde la humildad de reconocer que a través de sí que es cierto que he compartido muchas campañas y tal, pero la visión mía es siempre forzosamente limitada, ¿no? Que una de las cosas que, bueno, que ha formado parte mucho de conversaciones, ¿no? Con Ana, con gente así, es qué poco, o sea, qué osados somos los que hacemos una pequeña participación en una campaña a la hora de valorar cómo es la gente de un continente, ¿no? Entonces, bueno, pues salvando la debida reserva de esto, ¿no? Para mí hay cosas que son muy llamativas. Una de ellas, dedicándome a lo que me dedico, es el valor central de la maternidad, ¿no? Como una mujer, de alguna manera, desde un punto de vista cultural, tiene valor en la medida en la que es capaz de parir y parir muchas veces, y cómo ese hecho de que la maternidad sea tan central, de alguna manera constituye la esencia de lo que son, a lo que se aspira en la vida, dónde están tus ilusiones, dónde están tus frustraciones. Y yo creo que a eso lo que le sumergería es el entorno de pues, lo que tiene de pobreza, de falta de medios, pues eso, de experiencia de limitación, y esa falta de medios, esa experiencia de limitación probablemente le dota a todo su proceso de maternidad de una autenticidad que probablemente hemos perdido. No somos más ni menos madres aquí, pero sí hemos construido, nosotros somos la generación de el hijo del deseo, ¿no? El hijo cuando lo deseo y cómo lo deseo, y yo creo que esa es una de las cosas que más marcan, bueno, pues que más nos vuelven a lo que biológicamente somos. Eso, para mí eso tiene un valor importante. Y el segundo es probablemente la capacidad de la resiliencia, la capacidad de soportar, la infinita capacidad de soportar dolor y sufrimiento. Dolor físico, a mí me ha sorprendido desde el principio profundamente esa sensación. Yo tengo experiencias pues, que he compartido con Ana, que he compartido con Rosy, que está ahí, de estar operando procesos quirúrgicos tremebundos, ¿no? Laparotomías de cuerpo entero abierto, que se te acaba el tiempo de anestesia porque solo es una intrarraquídea y que estás con la tripa abierta y la mujer despierta, y eso con la expresión de dolor, pero tolerando que esto que sería impensable en nuestro entorno, o no sé, pues sacar un feto totalmente podrido de 20 semanas con la mujer despierta metiendo pinza dentro. Ese tipo de resistencia física brutal que te da pues tu trayectoria de haber vivido expuesto desde pequeños a la dureza del entorno y a la, bueno, pues de alguna manera a la dureza de la relación familiar, ¿no? Pues este mundo edulcorado en el que criamos a nuestros hijos entre algodones, que es totalmente distinto de la crianza que se hace ahí, ¿no? A mí, pues al principio me sorprendió mucho eso de las madres dándole testarazos o las profesoras pegando a los niños, ¿no? Son formas de crianza distintas que gestionan luego una forma de afrontar el sufrimiento, el dolor, o cómo afronta una mujer la muerte del hijo, ¿no? El valor ante la muerte del hijo es otra de las cosas que son profundamente distintas, ¿no? Por una parte el sufrimiento inmenso, pero por otra parte él forma parte del ciclo de la vida, y algunos de mis hijos van a morir y otros no, ¿no? Y yo creo que eso también condiciona una de las grandes diferencias, ¿no? Y yo creo que también en el recorrido de estos, pues no sé cuántos años, sí que he visto una evolución en buscar otras formas de maternidad más occidentales, en rebelarse ante determinadas formas, el no asumir la sociedad machista como la única forma posible de ser la sociedad, el reivindicarse, el ser capaz de salir un poco de determinados patrones. Esto yo creo que es un cambio que
se va percibiendo, no sé, en los últimos tiempos. Pero todo esto desde la prudencia de quien mira desde un agujerito pequeño. Claro. Sí, Ivonne, yo un poco quería preguntarte por completar un poco la visión de Regina, ¿no? Que hablaba de esas madres que dan vida, ¿no? Y cómo ese ser humano que es madre universal, ¿no? Da igual donde des la vida a un ser humano, cómo acompaña hasta el final, ¿no? También en el libro vamos a ver muchas historias donde la madre es aquella que no se cansa, que está, como decía Ana, como María al pie de la cruz de su hijo, ¿no? Hasta el final, aliviando dolor, acompañando. Me gustaría que nos contaras un poco qué te revuelve o qué te dice, qué te llama esto que te estoy diciendo. Sí, pues lo que yo percibo también al leer el libro y lo que he platicado con Ana en cuanto a esta cuestión de las madres, es como una aceptación nata, ¿no? Que está, que como decía Regina, ¿no? Como es que es lo natural, ¿no? Que se parte de la vida, ¿no? Que tal vez nosotros hemos perdido porque no coincidimos que se pierda un hijo, ¿no? O es menos fácil que se pierda un hijo, ¿no? Por todo lo médico que tenemos en otros países. Pero ahí es como, pues es la vida, ¿no? La vida es la muerte. Entonces es el ciclo de la vida, ¿no? Todos vamos a morir y es una aceptación, pues... Más natural. Natural, ¿no? Como era antes, ¿no? Tal vez. En otros momentos de nuestras vidas, en nuestros ancestros, tal vez era más fácil, fácil aceptarla, ¿no? Era como, pues sí, no quiere decir que no duele. El dolor está, eso sí. Y las ganas de vivir, ¿no? Y las ganas de luchar por la vida. Exacto, y ellos perseveran hasta el final, luchando por por la vida, ¿no? Que eso sí es una cultura de vida. Pero en la parte de la aceptación de la muerte, sí siento y percibo que lo aceptan con más facilidad. No, vuelvo a repetir, no quiere decir que no duela, porque el dolor de la pérdida es el dolor de la pérdida ahí en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es la pérdida, es un duelo y hay que vivir el duelo. Y muchas veces también siento que no lo viven porque siguen la vida, ¿no? Tienen que seguir y seguir. No les da tiempo. No les da tiempo. La vida no se lo permite. Exacto. Bueno, en esa lucha por la vida, Teresa, en las campañas cuando hay que operar tumores importantes, ¿no? y hay cirugías de gran envergadura y hay que hacerlo en condiciones técnicas muy limitadas. Antes nos decías, porque yo decía, lleváis anestesistas, tenéis todo el material que dispone un anestesista en otras partes del mundo. Bueno, pues vaya, ¿no? Sí, no. Nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia en ese sentido y también un poco cómo ha ido evolucionando, porque tú ya tienes historia en la participación de campañas, cómo ha ido evolucionando técnicamente esto de esa cirugía de envergadura en las campañas. Sí, a ver, como todos los procesos nos hemos ido profesionalizando a lo largo de los años. Cuando yo empecé hace muchos años, pues los medios que tenían los distintos hospitales africanos donde íbamos, pues eran más limitados. Es verdad que, como dice Regina, hay una evolución, los hospitales se van dotando un poquito más, nosotros cooperantes y distintas organizaciones van ayudando y vamos aumentando un poquito la dotación de los hospitales y vamos pudiendo hacer cirugías cada vez un poquito más complejas porque tenemos un poquito mejores medios. Nosotros hoy en día las campañas que hacemos, la estructura que tiene es muy diferente a la que hacíamos hace años, porque ya tenemos una estructura que funciona lo mejor posible y la estructura básicamente es que antes de ir tratamos de que un médico local, por ejemplo Ana en este caso, nos haya seleccionado todos los pacientes que vamos a operar. Casi siempre llevamos prácticamente el parte quirúrgico hecho, es decir, tenemos ya seleccionados los pacientes que vamos a operar, nos han mandado fotos y alguna técnica de imagen, normalmente muy escasa, algún paciente se puede haber hecho algún TAC, algunos no, algunos una ortopantomografía, algunos una eco, pero tenemos una idea más o menos de lo que vamos a operar, aunque siempre hay previstos y hay gente que se añade durante la campaña. Pero normalmente tenemos ya un parte quirúrgico hecho. Eso ha facilitado muchísimo la logística porque hay ciertas cirugías que nosotros ya vamos preparados con material específico para hacer este tipo de cirugías. Todo esto también ayuda mucho la tecnología, o sea, el WhatsApp. Funcionamos mucho con WhatsApp, con fotos, con mensajes, con decisiones
Y entonces el médico local, en este caso Ana, hace una labor enorme antes de que nosotros lleguemos, que es seleccionar todos los casos, hacer los preoperatorios, hablar con las familias, explicarles los procedimientos, etc. Eso es una labor enorme. Cada vez que hacemos una campaña, el trabajo que hacen los médicos locales es enorme. Nosotros llegamos un poco a mesa puesta, ¿no? Entonces nosotros llegamos ya con los materiales preparados y normalmente traemos el instrumental más específico, aunque los hospitales de allí, en el caso de Ana, pues los hemos ido dotando en distintas campañas, pues hemos llevado un vestido eléctrico en una campaña, lo hemos dejado. En otra campaña, pues el respirador no iba bien, pues hemos conseguido una donación, bueno, para tener un respirador nuevo que funcione. Y luego nosotros a nivel profesional también hemos visto cuál es el número de profesionales como más óptimo para ir, ¿no? Al principio, bueno, pues tal, pues 3 cirujanos, 2 cirujanos, 4 cirujanos, una anestesista, 2 anestesistas, una enfermera, tal. Entonces, bueno, hemos ido profesionalizando esa estructura para que sea lo más eficaz posible. También nosotros desembarcar en la casa que nos acoge, que suele ser la Casa de las Hermanas, es una historia desembarcar 10 que desembarcar 6. Parece que no, pero para ellos también es una logística añadida a la logística de la campaña, la logística de darnos de comer y darnos alojamiento a los que vamos. Entonces, en la medida de sus posibilidades, hacen lo mejor posible para que estemos lo más cómodos posible, pero tampoco podemos ir tropecientos. Y luego también el hospital local al que llegamos, que tiene ya como su funcionamiento y su estructura, no podemos llegar 6 cirujanos y de repente revolucionar. Y todo eso hay que prepararlo muy bien para decir, bueno, pues vamos a utilizar un quirófano y una sala X. Entonces, tenemos ya muy bien estructurado que vamos operando, el paciente que ya se ha operado se despierta en una salita al lado para que nosotros vayamos durmiendo al siguiente y nosotros prácticamente los cirujanos estemos una cirugía, otra. Entonces ya sabemos que tenemos que dar 2 anestesistas, uno despierta, otro duerme, para que nosotros enseguida empecemos la siguiente cirugía, no acabemos a las 12 de la noche, porque las campañas que hacíamos al principio empezábamos a las 8 de la mañana y acabamos a las 12 de la noche, 7 días seguidos, luego yo volví a España y necesitaba un mes para recuperarme. Entonces, no es operativo tampoco para... Tú como cirujano, los anestesias igual. Entonces, bueno, hemos organizado también para empezar muy temprano a hacer muchas cirugías con una logística muy, muy estructurada para acabar a las 6 de la tarde como mucho y poder llegar a la casa de las hermanas, relajarnos un poco, ducharnos y descansar, que te descanse la mente para el día siguiente poder volver a empezar. Entonces, a nivel de medios, que me preguntabas, al principio cuando hacíamos las campañas no había respirador en ningún hospital donde íbamos prácticamente, o había respiradores que eran antiguos y no nos podíamos fiar de los flujos que estaban administrando. A veces operamos bebés muy chiquitines. Yo, que soy maxilofacial, hago muchas veces labio leporino, las fisuras labiales, fisuras palatinas, que son bebés. Entonces, los anestesistas, el anestesista que suele venir con nosotros, pues tiene que hacer la anestesia a mano. O sea, las 2 horas que yo estoy operando un caso, está a mano con el ambú, dando la presión que considera por su experiencia previa correcta, porque no es lo mismo meter aire en los pulmones de un bebé un poquito que un montón, porque le puedes destrozar los pulmones. Entonces, al principio de las campañas, todas los anestesistas trabajaban a mano. Luego nos hemos ido profesionalizando también a nivel de luz, que parece una tontería, pero la luz en África se va todo el rato, porque no hay electricidad. Eso es, no hay cableado. Una cosa que ocurre en África es que las infraestructuras básicas que necesitas para que una sociedad prospere no existen. Agua, luz y alcantarillado. Eso es lo mínimo que tiene que tener una ciudad para que prospere un negocio, prospere cualquier cosa. Entonces, allí no hay. Entonces estás operando y se va la luz y entonces, bueno, pues cada vez tenemos independencia de luz, llevamos fotóforos, llevamos tecnología para poder ser independientes. Y ahora todo eso lo hemos ido mejorando poco a poco y también los hospitales han ido mejorando sus grupos electrógenos y eso ya no va ocurriendo. Al principio operabas con un calor inhumano, ahora ya operas con aire acondicionado la mayor parte de las veces. Entonces, bueno, ha ido mejorando y se ha ido mejorando a nivel técnico y a nivel social también. Vamos viendo cómo las personas van estando un poquito mejor formadas. A veces podemos contar con un anestesista local, aunque siempre nos gusta llevar un anestesista propio, pero en alguna ocasión hemos tenido que contar con anestesistas locales y vamos teniendo mejores experiencias, van teniendo mejor formación, pero siempre es una caja de sorpresas.
en África. Entonces, yo siempre digo que para ir a operar África o anestesiar o cualquiera de los profesionales sanitarios que vamos, tenemos que ir ya con una dotación de experiencia. No puedes ir a probar. Claro. Tienes que tener una experiencia, en mi caso quirúrgica, importante, porque ahí te vas a encontrar patología muy evolucionada y vas a tener que solucionar sobre la marcha situaciones que en tu casa, en tu hospital, no te ocurren. Entonces necesitas Sin tiempo para pensar, ¿no? sin tiempo para pensar, necesitas una cierta madurez quirúrgica, ¿no? Y una capacidad Profesional. resolutiva, ¿no? Sí, Claro. eso es. Así es. Muy bien. Has apuntado, bueno, me quedo con la profesionalización, con la optimización al máximo, ¿no?, de los recursos, y has apuntado una cosa que era la que yo tenía en la cabeza ahora para plantearle a Ana, porque en ese hacer, Ana no se ha quedado solamente ahí, sino siempre ha tenido claro que había que hacer, pero había que formar, ¿no? Y a mí eso siempre, cuando nos lo contabas y nos lo compartías, me llamaba la atención. Qué razón tiene, ¿no? Hay que formar al personal, es decir, eso, pues a lo mejor la campaña del año que viene nos pueden ayudar profesionales ya locales, sanitarios, y eres una comprometida y una gran convencida de eso, de la formación, ¿no? Y has hecho muchísima labor en ese sentido. ¿Qué te gustaría compartir respecto a eso? Bueno, yo creo que es que la formación, la educación, ¿no?, es lo fundamental para el desarrollo de un pueblo, ¿no? Eso está claro. Entonces, yo siempre digo también que nosotros, los blancos o los occidentales que estamos en este caso en África, estamos llamando, lo ideal sería que desapareciéramos. Y que es igual que si aquí tendríamos que depender, imaginaros, de la gente de Estados Unidos que nos venga a operar, o de la gente del norte de Europa que nos venga a operar. No, lo ideal es que la gente local asuma. Todavía estamos un poco lejos de la misma nivel de formación, quizás, pero gracias a Dios va mejorando mucho, ¿no? Y yo también digo una cosa muy que llama mucho la atención, que igual yo siempre digo, ya me gustaría ver a mí en África a muchos catedráticos de medicina de aquí. Quiere decir que ellos lo fácil igual pasan olímpicamente y no le dan importancia, pero lo difícil te lo sacan adelante. O sea, yo trabajo en un hospital ahora en Kinshasa, donde, por ejemplo, yo lo digo, en Camerún yo no había visto tanto. En Kinshasa yo veo muchísimo, puedo ver 4 o 5 al mes que llegan con el útero roto, con ruptura uterina. Y lo sacan adelante. Hay muy poca mortalidad materna en nuestro hospital, ¿no? Y entonces eso es admirable, o sea, que llegan con el útero roto y la meten, la anestesian, que dices, ¿cómo vamos a anestesiar esto? Pues se la anestesia un poco y se le hace una cesárea y se sutura ese útero y sacan adelante. Entonces, es verdad que ese personal local está a veces muy, muy entrenado en lo difícil, y se saca adelante lo difícil. Entonces, bueno, pues yo creo que también a veces hay que compaginar nuestros parámetros con sus parámetros y, como decíamos, llegar a cierto rigor científico, porque igual eso, sacamos lo difícil y luego igual no nos cambiamos la bata con el próximo paciente que vamos a operar, pero entonces esas cosas de detalle. Pero gracias a Dios se va mejorando mucho las facultades de medicina, las escuelas de enfermería, o sea, han mejorado muchísimo en África. Y es verdad que también todo esto de asimilarse, que ahora se les exige también a todo esto del plan Bolonia y demás, pues ha dado calidad a todo eso. Pero yo es verdad que soy una apasionada de la formación del personal local, porque no tiene sentido que tú hagas algo al nivel, digamos, o con ciertos criterios científicos como en Europa, y luego no se entrene al personal local en eso, ¿no? Lo ideal es que ellos asuman lo más rápidamente posible eso. Y otra labor que me parece muy interesante es tu implicación en la educación o en la formación de los propios pacientes, o sea, de aquellos pacientes de enfermedades crónicas, ¿no? Que tienen que tener un compromiso terapéutico, que tienen que ir asumiendo un poco, pues, las condiciones de vida diferentes por su enfermedad, ¿no? Y en eso también has dado muchos pasos, ¿eh? No les has dejado de lado. Sí, es verdad que, bueno, yo creo que el tema del paciente crónico mismo aquí es difícil, ¿no? La gente con diabetes, con hipertensión, ¿cuántas veces teniendo un acceso gratuito a la sanidad a veces nos cortan los tratamientos?
vamos a intentar a ver si ya me estoy curado o vamos a ver, ¿no? Bueno, pues eso también pasa aquí, ¿no? Hace poco leía un artículo científico que decía que el 30% de la población con diabetes en Europa corta el tratamiento en algún momento de su vida, de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que siempre decimos el acompañamiento del enfermo y su familia. Una familia entrenada es una familia que te va a colaborar contigo, es una familia que te va a quitar trabajo si la entrenas bien, sea en la campaña quirúrgica, sea en la enfermedad crónica. Nosotros hemos trabajado mucho con el VIH, etcétera, pero la diabetes, la hipertensión cada vez va en aumento. A medida que aumenta, gracias a Dios, la esperanza de vida, aumentan también estas enfermedades crónicas. Entonces es un desafío, ¿no? El entrenamiento y la formación de esa gente. Y luego esto es como el dolor. Yo también, que soy bastante apasionada de luchar contra el dolor, en África hay una creencia mucho en la sociedad que dice se soporta el dolor, ¿no? Yo siempre digo, no, el dolor no se soporta, el dolor se combate, ¿eh? El dolor hay que combatirlo, no hay que sufrirlo. Entonces, es verdad que cuando entrenas a la gente en el control del dolor, pues todo el mundo, gracias a Dios, todos nosotros, todo ser humano, quieren morir sin dolor y quiere vivir sin dolor. Eso es una experiencia universal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay que soportarlo, pero hay que soportarlo hasta que pruebas que, oye, hay un comprimido que esto funciona y que me quita el dolor. Claro. Y entonces ya, pues dices, uy, pues entonces igual ya no lo tengo que soportar. Claro. Tengo Bueno, que... y de ahí también tu inquietud por dar un paso más en ese sentido y por comprometerte con toda la labor de los cuidados paliativos, ¿no? Tu colaboración con la ONG Paliativos Sin Fronteras, pero tu propia lucha diaria, ¿no? Con todo aquel enfermo que pasa por ti y que puedes hacer algo por aliviar, ¿no? Por acompañar ese final de una enfermedad crónica, ese principio del fin, Sí. donde efectivamente, pues sin dolor es mejor, ¿no? Y fíjate que hay una parte, bueno, clarísima, que es el dolor físico al que tú has hecho referencia, pero teniendo a Ivonne aquí, también no se me puede olvidar ese dolor emocional, ¿no? O ese dolor del silencio, de no sentirse escuchado. ¿Qué necesita el ser humano para aliviar también ese dolor en esos procesos? Pues, y esto es universal, no nada más aquí. Efectivamente, es para todos. Para Yo todos. la primera. Yo me incluyo también. Pues dejarnos sentir. Ahora que decía Ana, existe todos estos comprimidos, todo esto para dejar de sentir el dolor físico, es muy bueno. Claro, nadie queremos estar sufriendo agonías y no es digno, ¿no? O sea, es como en nuestros procesos. Pero hay un dolor emocional que viene, pues, del corazón, ¿no? Interno, como lo queramos llamar, y también nos hemos ido por la vida tratar de no sentir. Entonces me siento mal de algo y me tomo un comprimido, ¿no? De cualquier cosa. Y tal vez es algo recurrente y puedo yo decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Estoy nerviosa, tengo miedo, ¿qué me pasa? Y no nos cuestionamos eso en nuestro día a día, ¿no? Y para mí eso es importante, digo, por eso me dedico a lo que me dedico también conmigo, es ¿qué nos pasa? ¿Qué siente la persona que se está muriendo? ¿Qué siente la familia que está junto a esa persona? Y Ana, pues, ha también acompañado en eso, ¿no? Y es como, sí, tengo miedo de que se muera. Sí, es real tu miedo. Pero nosotros negamos y decimos, no, ¿por qué tienes miedo? Pues, tengo miedo, ¿no? Simplemente estoy triste. Claro. Entonces, esta parte es muy importante para todos, me vuelvo a incluir, dejarnos sentir. Es como decir, ¿cómo estoy hoy? Pues hoy el paciente, pues hoy me siento triste porque me amputaron la pierna. Pues sí, normal. ¿Cómo no vas a estar triste? Y no hay nada más que decir. Darse permiso. Eso, porque queremos solucionar. Y queremos llegar a decir, pero no fueron las dos, ¿no? Pues vas a poder medio caminar, ¿no? Claro. Entonces tratamos de aliviar algo que no se puede aliviar. Y es dejarnos sentir. Después ya vendrá la solución. Para ir viendo qué hacer con esta pérdida, porque además son pérdidas, ¿no? Y son duelos, y en la vida vamos teniendo muchos duelos, todo el tiempo, ¿no? Desde la edad, ¿no? Vamos pasando. Sí.
y es importante sentir, ¿no? Sí, y el libro también nos ofrece esas experiencias, ¿eh? Muchas veces ese acercamiento al paciente, ese escucharle, ¿no? Se me viene a la cabeza el episodio de a mí me gustaría tomarme una cerveza, ¿no? Necesito una cerveza. Y realmente eso alivió. Pero alguien tuvo que escuchar que necesitaba esa cerveza y tuvo que proporcionársela, y el propio paciente se tuvo que dar permiso para poder expresar esa necesidad. Entonces parece fácil, pero es tremendamente difícil, Sí, ¿verdad, Ivonne? claro, porque ahí lo mejor para Ana sería soluciono y me voy. Pero escucho qué necesita la cerveza. Te lleva tiempo, claro. Y te lleva también la emoción propia, porque ella se conecta igual como cualquier ser humano con la emoción propia del paciente, aunque no sea ni lo conozcas. Pero es una conexión de, pues sí, tiene miedo. Y yo y mi miedo y el mío propio, ¿dónde está? ¿Qué hago con él? ¿Qué pasa? Claro. Entonces, Bueno, antes nos decía Teresa que para ir a una campaña hay que ir bien preparado como cirujano, ¿no? Pero claro, después de todos los años que ha sido Regina, hace no sé cuántos años que fue tu primera campaña, no tenías la misma pericia que tienes hoy en día, y así todo fuiste. ¿Qué te llevó a decir, voy, quiero ir, necesito? No sé, tengo esa inquietud. Bueno, perdona. Sí. El teléfono, Y si recuerdas un poco el eso. teléfono de una obstetra es un infierno. He intentado apagarlo, pero... bueno, recuerdo... La primera vez que fui a una campaña, que fue una campaña con Ana, fue el año 2009. Y bueno, yo ya había tenido experiencia de trabajo esencialmente en Bolivia. Había estado ya algún tiempo trabajando. Y el motivo por el que yo estudié medicina, yo venía de un bachillerato de latín, literatura y griego, fue precisamente este, ¿no? Bueno, de alguna manera comparto con Ana esa visión de qué hago con mi vida, ¿no? Pues la mía fue un poco por otro sitio, pero mi vocación fue primero. Yo creo que fue más primera vocación la misión que la medicina fue secundaria. Y bueno, me casé, tuve mis hijos, y cuando tuvieron un poquito de edad para compartir conmigo o para permitir que yo hiciera, pues esta es la historia. ¿Cuál fue mi motivo de estar ahí? Lo primero es la profunda vinculación a la Congregación de las Esclavas. Yo estudié en el Colegio de Madrid Martínez Campos, y desde una identificación importantísima y transversal en mi vida, que sigue siéndolo. Yo soy lo que soy gracias a mi vínculo y a cómo he crecido y he seguido en relación con la congregación. Pues fue pues una de las religiosas, Teresa Laiseca, Conocemos. muy querida, muy querida, sí. Teresa, que me dijo, bueno, tienes que ir, estás yéndote por ahí con otra gente, ¿y qué haces por ahí con otra gente? Aquí te quiero. Y fue tal cual. Yo, bueno, pues yo había coincidido con Ana, yo la conocía ya. Ana estuvo durante su época de juniorado, y antes de ir por primera vez a África, estuvo una temporada conmigo, 2 temporadas, ¿no? Diferentes, tomando un poco conciencia de a ver qué me voy a encontrar, pues aprendiendo lo básico de un parto, una cesárea, cirugías menores, entonces ecografía, y después de compartir eso dije, bueno, pues ahora soy yo la que voy a ir a aprender ahora soy esa mía la que me toca aprender, ¿no? Y así surgió. A ver, mi situación ha variado infinitamente, ¿no? Y sobre todo, yo creo que cuando tomas conciencia de la realidad de allí, en lo que creces sobre todo es en humildad, forzosamente. Porque si no creces en humildad no puedes volver. Entonces o sea, creces profesionalmente y creces sobre todo en humildad. No, o sea, te haces más humilde. Te haces más humilde. Es que no puedes no afrontar esta realidad sino desde la profunda humildad, y luego, ¿cómo decir? Desde la pérdida o el abandono de toda omnipotencia, ¿no? Que yo creo que es un mal del cooperante cuando empieza, ¿no? El llegar aquí, vengo yo con toda mi mochila de conocimientos, de tal, a dar lecciones. Lo primero que te hace el primer aterrizaje es la bofetada y que te quita la mochila, y a partir de ahí o trabajas desde la humildad y un poco desde, bueno, yo uniría humildad y fascinación a la vez, ¿no? Desde el dejarte fascinar y el abrirte a todo lo que estás viendo. Entonces, bueno, pues sí, hombre, profesionalmente he crecido, o sea, yo mi trayectoria profesional quirúrgicamente probablemente ahora soy mucho más, bueno,
bueno, bastante más segura y sobre todo bastante más prudente de lo que era antes, ¿no? Y luego también creo que se crece, que hay cosas que te da la edad como médico, se crece en pues un sentido también de la formación, ¿no? Pero un sentido de la ética. Y de hecho creo que es algo que nos falta mucho, el ser capaz de ver verdaderamente dónde estás haciendo el bien, el evitar todo aquello que sea un mal, el valor de la inculturación, bueno, pues todo este tipo de cosas que te las da la madurez profesional. Yo creo que sí se nos nota la diferencia de cuando empezábamos con 30, 20 y tantos a pues los 50 generosos. Sí. Bueno, es indispensable una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y en esa capacidad de adaptación me gustaría que nos contaras un poco cómo vives, cómo te adaptas a esa Ana cuando en situaciones de urgencia o de emergencia pierde el equilibrio y lo vuelve a encontrar. Porque muy serena, muy arregla todo, muy profunda, pero también tiene su temperamento, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo es esa Ana en una situación de emergencia donde te tira de las orejas o Sí. ¿qué puedes compartir en ese sentido? ¡Boom! De Sí. Ana. Lo he vivido. Y, a ver, yo creo que ese boom, primero a ver, que estás, tú vas ahí como en plan salvadora del universo y he dejado mis hijos, he dejado mi familia, vengo aquí y encima esta me va y me dice, ¿no? Yo creo que, bueno, primero cada uno tiene su carácter, y Ana es cántabra, y segundo, yo creo que muchas veces tenemos que, lo comentábamos ahora, ¿no? Ponernos en la situación de yo soy la última responsable de lo que está pasando. Y entonces tú puedes venir aquí porque te vas pasado mañana y entonces tienes una idea fantástica, se te ocurre que esto, ¿por qué vamos a parar aquí? Vamos a hacer esto y luego hacemos esto, o ¿por qué no sobre este plan que tenemos metemos esto? Porque fíjate, aprovecho y entonces te viene Ana, pues ¿qué te crees tú? Es que vienes aquí con tus ideas y no sé cómo. Y, bueno, y entonces es Bumba, pero yo creo que es el Bumba de... Y luego ya. Es el Bumba de... Y luego de quien descubres está... que puede tener razón. Claro, ¿no? claro, ahí está el tema. Entonces, es el Bumba de quien es el último responsable de que tú te vas y ahí se queda Ana, ahí se quedan los familiares que si algo ha salido mal te van a reclamar, ahí se queda, si algo ha fallado, es mucho más probable que quien se queda de 700 vueltas, que yo que cojo un avión, de repente estoy en otro escenario y ya pues probablemente mandaré un WhatsApp para decir, oye, ¿cómo va todo? ¿No? Pero no es mi día a día. Entonces, también un poco lo comentábamos, los que tenemos responsabilidades quirúrgicas serias, pues también hacemos eso, ¿no? Claro. Luego también va el carácter, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que a veces el explotar lo que permite es al final es normalizar, Sí. ¿no? El explotar permite normalizar y permite bueno, que todo salga. Tú cuando explotas sale todo, no queda nada, no queda esa historia por detrás de ahora te la clavo, ¿no? Teresa, y en tu caso también ese compromiso no con la primera campaña, sino con la que va a venir después, ya nos hablabas en diciembre, ¿no? ¿De dónde nace o por qué? Porque fíjense, está teniendo o tiene hoy en día una gran responsabilidad en el hospital donde trabajas, la directora médica, y a pesar de todo me consta que dices, bueno, pero yo soy la directora médica, pero necesito tener estos días porque quiero seguir haciendo esto. ¿De dónde viene tu vocación? De traspasar fronteras, ¿no? Fue una condición sine qua non de dirección médica decir sí, pero mis 2 semanas al año de cooperación me las tenéis no que me dejar. las quita nadie, No me las quita nadie, sí. Pues mira, yo me pasa un poco como estaban comentando Regina y Ana, cuando yo estudié medicina, cuando yo decidí estudiar medicina, yo pues en aquella edad de 17, 18 años pensaba, yo quiero hacer algo que tenga impacto social. O sea, quiero que cuando yo me muera, este mundo, no sé, esté un poquito mejor gracias a algo que yo haya hecho, ¿no? Nosotros éramos 7 hermanos y jugábamos un montón al Monopoly, veraneábamos aquí en Cantabria también, entonces forzosamente los días de lluvia pues nos hacía jugar horas y horas al Monopoly. Y yo me acuerdo que pensaba,
yo no quiero pasarme la vida jugando al Monopoly, ¿no? Pensando en otro tipo de trabajos, con todos mis respetos, por supuesto, pero... Y es algo que también lo aplico ahora, que estoy en un puesto como más de gestión, en parte. Busco gente que quiera hacer... en su trabajo del día a día, sea médico o celador o sea cualquier parte de cualquier profesional del hospital, que quieran que su trabajo tenga un impacto social. Que miren un poquito más allá de lo que es su trabajo diario estrictamente, ¿no? Entonces yo quería que mi trabajo tuviera un impacto social. Pero ¿qué pasa? Me pasó como Regina, me casé, tuve 3 niños, total, y entonces tú haces tu trabajo lo mejor posible, pero esa parte como que se me quedó un poco ahí. Y de repente un día, hace muchos años, después del ébola, yo trabajo en el Hospital San Rafael, que es un hospital de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. No sé si recordáis que hubo un hermano que falleció en Sierra Leona y ¿qué pasa? Que la población local había asociado ese hospital con la muerte. Entonces querían que fuéramos un grupo de blancos para abrir el hospital y que los locales empezaran a ver que no pasaba nada, que se podía ir. Entonces esa fue mi primera campaña quirúrgica, fue mi primero de África, como decimos. Y me lo plantearon porque dicen, queremos un cirujano maxilofacial porque tenemos labios leporinos, paladares y tal. Y yo dije, sí. Ah, pero no te lo vas a pensar, no. De repente rescaté esa vocación que estaba ahí por ahí, en alguna parte de mi cerebro y fui por primera vez. ¿Y qué es lo que me hace repetir? Pues es verdad que cuando vas... Me acuerdo que mi padre me decía, pero a ti que se te ha perdido en África, porque allí los dirigentes son tan corruptos y tú vas ahí a perder tu tiempo, tienes 3 niños pequeños y un poco como la visión de un padre de vas a arriesgarte y cuando los de allí mismo no se arriesgan y tal, y dije, ya papá, pero mira, yo puedo hacer este poquito, o sea, soy cirujano y pues puedo hacer esto. Y es un poco también, aunque mis hijos eran pequeños, han ido creciendo con una madre que se lleva a África todos los años, también un poco la educación en solidaridad. Yo quería también, aparte de mi vocación personal, como de hacer un impacto social, yo quería educar a mis hijos en solidaridad. O sea, creo que educar hoy en día en solidaridad y en respeto es muy importante porque todos los padres yo creo que tenemos una responsabilidad en cuál es el mundo que vamos a dejar cuando nos vamos, no solo por nuestra actuación, sino por lo que inculcamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, la solidaridad en la diferencia, que lo habla Ana en el libro, ¿no? El respeto por cómo es cada uno, porque sea más guapo, más feo, tenga una enfermedad, tenga una deformidad o no. Es algo que yo también he querido transmitir a mis hijos y el que me hace volver a pesar de mis responsabilidades, pues es que ese granito de arena que haces, es que lo haces. Es que el impacto que tiene que tú vayas o no vayas en las personas que operas, que a lo mejor son 20 o 25 y que es un granito de arena en el mar de África, es que es mucho. Cuando te vas dices, es que... Y no es un tema de ego, es un tema de impacto real. O sea, es que si yo no voy, este tío al cabo de un mes se va a morir. O este niño que la madre no le saca de su casa porque tiene una deformidad facial y creen que está embrujado. Claro. Porque eso, África, en el libro se habla mucho de las deformidades visibles, en África se toman como si estuvieran embrujados. Y entonces los poblados achacan todos los males del poblado a ese pobre niño o paciente deforme que está embrujado. Entonces, la diferencia que yo vaya o que no vaya es que este niño pueda salir a la calle y jugar con los demás niños o siga en su casa recluido. Entonces, eso es un impacto emocional también muy importante que tu trabajo, tu conocimiento, lo que tú haces en tu día a día pueda tener tanto impacto allí. Entonces, pues obviamente vas. Pues yo voy y da igual todo, ¿no? Da igual que te tengas que duchar con un cubo de agua, que no haya agua, que no haya luz, o las cosas que ocurren, los avatares que ocurren allí, pues son peanuts, como dicen los ingleses, no es nada comparado con el impacto que tiene el hecho de que vayas. Eso pues te engancha porque es muy bonito. Y luego también tengo que decir, acompañar a los religiosos que están allí, en este caso Ana, a mí me parece también una labor muy importante porque ellos están ahí, como dice Regina, tú te vas y vuelves a tus comodidades, a tu casa, a tu cama de 1,80, tu aire acondicionado, tu ducha que haces ping y sale el agua caliente así como para arte de magia, y allí pues no es así. Entonces yo creo también acompañar a las personas que están allí día a día con un trabajo tan duro, a mí también me parece que es una labor de solidaridad. Y que vuelves reconfortado, ¿no? Vuelves... O sea, vuelves agotado, también tengo que decirlo.
vuelves agotado porque luego los viajes, ya sabéis, los aviones se cancelan, luego no sé qué, luego te llegas un día más tarde o medio día más tarde y tienes que operar y tienes que seguir tu vida normal. Pero aunque llegues agotado, dices, joder, yo me vuelvo, pero es que Ana está ahí un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Y esto es infinito, ¿no? Entonces, vuelves reconfortado y con ganas de volver y decir, pues en cuanto yo pueda, lo que me permita, pues yo más o menos 2 viajes al año suelo hacer, claro que vuelves. Por supuesto, o sea, vamos, mientras la salud Claro. y puedas hacerlo, sin duda. Pues gracias, Teresa. Bueno, otro titular era el Ana dejándose afectar por la realidad, ¿no? Me gustaría, ya que no que nos contaras tu experiencia cómo te dejas afectar por la realidad, sino cómo has vivido tú, o cómo dices, o qué es lo que quieres destacar de Regina y de Teresa impactándose por la realidad o dejándose transformar por ella. Pues sí, la verdad es que, a ver, a mí me gustaría, de Regina, de Teresa, hay muchísima gente aquí, hoy en la sala que colabora conmigo, no quiero excluir a nadie ni nombrar, porque entonces, pero veo las caras y hay mucha gente, ¿no?, que colabora con nosotras. Y, a ver, yo diría generosidad y compromiso, lo primero, ¿no? Quiero decir, nosotras hemos hecho una opción de vida, como decimos, ¿no? Las monjas hemos hecho una opción, ellas también han hecho una opción, tienen su familia, su marido, sus hijos, etcétera, etcétera. Pero esa generosidad, yo siempre lo digo, no hay que darlo por hecho, ¿no? Esta gente se paga el viaje, se cogen 10 días de su mes de vacaciones para irse a África. En España no están pagadas las vacaciones para cooperantes. Entonces, ya luego en verano para tus hijos, en vez de 30, ya tienes 20. Entonces, todo eso hay que sopesarlo y yo lo valoro mucho positivamente, porque bueno, podríais iros a esquiar a Vaqueira el mes de diciembre, que es cuando vienes conmigo. Pues mucha gente se va a Vaqueira ya no hay nieve, pero a donde sea, ¿no? Entonces esa constancia, porque no es un año, yo con Regina hemos hecho, ¿qué?, 9 o 10 campañas seguidas, año y año y año. Con Teresa lo mismo, y a 2 países, a veces, al Congo, al Togo, a no sé qué, a Burkina. Entonces, bueno, pues esa generosidad que viene de su compromiso personal también, ¿no? Que yo creo que ahora en la sociedad en la que vivimos el tema del compromiso hay que retomarlo un poco. Entonces, y valorarlo. Y yo también diría, lo ha señalado un poco Teresa así, y es verdad, el apoyo emocional. Pues es verdad que muchas veces, yo pues lo agradezco personalmente, pero Teresa, ¿cuántas veces me escribe simplemente, Ana, ¿qué tal estás? A las 7 de la mañana y cuando está todo el mundo todavía en España durmiendo, pero ya Teresa va con el WhatsApp conectado al móvil, al coche. Sí. Y yo ya vengo de misa de África, que allí son las 6:30, y entonces ya Teresa dice, ¿qué tal estás? Que hace mucho que no sé de ti, ¿estás bien? No sé qué, los paludismos, lo otro, tal. Pues es verdad. Y eso pues se agradece y es algo que lo tienen ellas y que lo tienen mucha gente o muchos cooperantes que colaboran con nosotros porque están sensibilizados para ello, ¿no? Y lo que tú dices, no solo en las campañas, sino a todas horas, sí, cuando tú les necesitas, ¿no? Y luego mucho, por lo que decimos, el tema del WhatsApp nos ha abierto un mundo de consulta enorme. Al final nosotros somos generalistas. Y te enfrentas a cantidad de cosas que son súper especializadas, ¿no? Yo a veces pido una opinión aquí, digo, oye, que tengo este paciente y tal, y me dicen, pero ese paciente aquí estaría intubado en la UCI y tal. Digo, sí, claro, pues yo le tengo aquí en la cama, el pobre respira todavía. ¿No? Ya. Es verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas que pasan, ¿no? Y bueno, pues esa posibilidad de mandar un WhatsApp a un especialista que te dé una opinión, que te hace cambiar un antibiótico, que te hace pensar en algo que tú no habías pensado porque o no tienes la formación o no te viene en ese momento o tal, pues ayuda. Que luego te dice, es que tienes que usar el catéter número 21 del no sé qué, y tú dices, yo ni catéter ni el 21, nada, voy a ver si el tubo de suero le conecto a algo. Entonces ahí me viene cuando mi padre me enseñaba a arreglar los coches, entonces, y lo haces. Ahí sale el tema. Sí. Bueno, pero lo importante es hacerlo. Muy bien. Bueno, quiero dedicar, muy pocos minutos, pero estaba en mi cabeza, lo digo, no lo digo, pero es que tengo que decirlo. Ana es una gran disfrutona de la vida y le gusta y me gusta otro titular que he destacado, que es la Ana dejándose impactar por la belleza de la naturaleza. El libro también nos deja apuntes sobre la belleza de muchos parajes ante los que Ana pues se deja
impactar, ¿no? Y te sientes agradecida y realmente también es medicina o bálsamo positivo para ti, ¿no? Y creo que eso también es algo que todos podemos aprender, ¿no? Vivimos en una ciudad maravillosa. ¿Cuántas veces miramos la bahía y no podemos decir, madre mía, qué paraje tan maravilloso, ¿no? Somos privilegiados. Pues realmente la naturaleza, eso, puede ser un bálsamo para todos nosotros diariamente, muy barato. Solo hay que dedicar un poquito de tiempo a contemplar, ¿eh? Así que gracias, Ana, por darnos también ese apunte en tu libro. ¿Eh? Bueno, y tenemos que ir acabando. Y me gustaría que Ivonne nos dijera algo, bueno, yo lo he titulado como el privilegio que supone conocer a Ana, ¿no? Tenerla desde siempre, porque, claro, muchos de los que la conocemos la hemos conocido ya de mayor, pero ella tiene el privilegio, como antes nos decía, de conocerla desde pequeña. Y me gustaría que compartieras con nosotros qué ha supuesto para ti en tu labor como terapeuta conocer a una persona como ella y ya desde vuestra relación de primas de adultas. ¿Vale? Bueno. Pues bueno, para mí es un honor todo lo que vivo a través de Ana. Yo no he ido a África, no he ido a donde está, al Congo, no he ido al Congo, pero lo vivo con ella y la verdad es que para mí yo admiro cada día lo que hace, cada día. Y esto me ha enriquecido mucho a mí, también me ha puesto en perspectiva mucho y he visto cómo Ana toca los corazones de las personas, porque toca los corazones. Y eso a mí me llena mi corazón. Entonces, para mí hasta me emociona el poder escucharla, compartir todas las vivencias de todo tipo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando éramos pequeños, pues era otra vivencia distinta, ¿no? También yo conocí a sus abruptos, ¿no? Y todo, pero éramos niñas, ¿no? Pero ahora esta madurez pues, de ella y mía, compartir el día a día de lo que vive, a mí me llena mucho. Me llena como persona, me enseña, me pone, como dije, me pone en perspectiva, comparto yo también con la gente que yo acompaño. Con la que trabajas y acompañas. Con la gente que trabajo. Comparto y todo esto me impacta, ¿no? O sea, sí me impacta mucho, lo comparto en mi familia, o sea, siempre es tema de conversación, ¿no? Y la relación que tenemos, pues para mí es única y maravillosa y yo la atesoro y bueno, no puedo decir nada más que eso, que estoy muy agradecida de poder estar aquí y compartir con Ana todo lo que vive allá. Pues gracias. Bueno, pues para terminar esta parte, porque luego les daremos la palabra y en la medida de lo posible atenderemos las preguntas que quieran hacer las personas de la mesa. Sí que me gustaría resaltar un último titular que es lo que yo he llamado Ana, mujer entregada, disponible en el momento adecuado. Hay una frase del libro que dice, que va un poco también en consonancia con lo que antes decía Teresa. Podemos ser diminutas estrellas que no iluminan la noche del todo, pero sí que anuncian que la luz existe. Creo que es fácil decirlo, muy difícil de hacerlo, y me gustaría, Ana, que compartieras desde tu fe, ¿no? Desde tu compromiso como creyente, pues de dónde eso, cómo llegas a tener esa fuerza y en esos momentos también de soledad, de desesperanza, de silencio, ¿no? Contigo misma, pues en quién te apoyas y cómo sales adelante o cómo te sientes acompañada. Sí, bueno, efectivamente dices, ¿cómo encuentras la fuerza? Yo hoy, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, esta mañana voy a misa y digo, uy, este evangelio va con el día de hoy, que decía el evangelio que el reino de Dios es como un tesoro escondido en el campo, que el que lo encuentra, pues eso, ¿no? Y yo lo digo, pues yo he tenido la suerte de encontrar ese tesoro y es también el manantial, podemos decir, que nutre mi vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde saco la fuerza? Pues yo diría de la oración, gracias a Dios. Ahora la gente paga por cursillos ¿cómo es eso? Del mindfulness. Sí. El otro día me quedé asustada porque veía ¿cómo es? Mario Puig, Mario Puig. Que un retiro de una mañana costaba 250 euros.
por aprender a hacer meditación, ¿no? Entonces digo, bueno, en ese sentido, ¿no? La suerte que tenemos a veces, que no lo apreciamos, pues de haber aprendido, de habernos dado a mamar, podemos decir, esa fe y esa oración, que como decía a Teresa de Calcuta le preguntaban, un ateo le decía, yo quiero rezar también, ¿cómo se reza? Y ella decía, empieza, hijo, empieza. Pues igual, pues hay que empezar. Y esa es una gran ayuda. Luego la segunda, pues gracias a Dios, es verdad que hemos hablado de la soledad, pero bueno, es verdad que los misioneros, gracias a Dios, tenemos una vida comunitaria, tenemos una comunidad en la que vivimos, estamos insertados y que nos sostiene también en muchos momentos. Y bueno, pues es como nuestra familia, ¿no? Allí. Y luego, yo sí que me gustaría hoy resaltar una cosa que es el tema del agradecimiento. Yo cada vez que hago una charla de estas, una presentación o me piden algo, siempre digo, si después de esto nos quejamos un poco menos en España, yo ya me doy por contenta. Porque tenemos todo y yo vengo aquí y todo el mundo se queja y yo digo, pero... Digo, yo no hablo. El día del apagón, si veis, voy a contarlo, porque llega el apagón de España y entonces decían... Me mandaban mensajes y decían, Ana, tú no te imaginas esto es el... Sí. No, que no he acabado. Tú esto no te lo imaginas, es el apocalipsis. Y coincidía, no es que esto me lo estoy inventando para esto, y digo, sí, digo, yo llevo 4 días sin luz. En mi casa hace 4 días. Sí. Entonces, es así, o sea, es así, ¿no? Entonces, pero eso, dice, tú no te imaginas esto, ¿eh? Es apocalíptico. Digo, sí, pues yo vivo el apocalipsis continuo. Constante, sí. Bueno, pues... Ana, y yo quería resaltar... Ay, perdona. Que no he acabado. Entonces esto voy con el tema del agradecimiento, ¿no? El agradecimiento. Nosotros igual por espiritualidad ignaciana tenemos el tema de la relectura o el examen del día, no sé qué, pero yo digo, si somos capaces todos nosotros de antes de acostarnos, fijarnos en 3 cosas positivas que hayamos vivido en el día, pues eso nos genera una cultura de agradecimiento y no de queja, ¿no? Y yo creo que todos nosotros tenemos la posibilidad de dar gracias a Dios por 3 cosas. La primera, ya os la digo yo, aunque no la penséis, que es comer. Porque vengo a España y es que es 1 y 2, 3, 4, 5, 6 veces al día comiendo. ¿No? Es que a veces eso, abres los frigoríficos, voy al supermercado y me dice mi hermano, vete a comprar leche. Y yo allí digo, ¿pero la leche? Hay A, D, calcio, no calcio, ya estoy perdida. A veces le tengo que decir, oiga, la leche normal al del supermercado, ¿dónde está la leche normal? Porque... Bueno, pues esas cosas que es que no nos damos cuenta en la cultura del bienestar en la que vivimos, ¿eh? Entonces... Pues que demos las gracias, lo primero, por comer, es muy básico. Lo segundo, lo decía Teresa, tener luz. Tener luz. Yo paso 4, 5, 6 días sin luz. Donde tenemos 2 baterías para los móviles, ¿no? Pasa algo, Yoli está allí, es la economa provincial de África, que ha venido y digo, Yoli, no contestáis a los WhatsApp, a los email, tal. Digo, no, es que no hay luz. Se puede. Bueno. Pero vuelvo al agradecimiento como, pues de dónde sacamos la fuerza, ¿no? Pero yo creo que es importante ganar en perspectiva y que cada día nos fijemos en 3, yo diría 3 cositas antes de acostarnos por las que dar gracias a Dios, a la vida, a lo que queramos. Añado una pequeña cosa y damos la palabra. Yo voy a añadir un agradecimiento por ti, fíjate. En el sentido de que yo creo que al igual que has tenido el WhatsApp para poder consultar, ¿no? Muchas veces cuestiones médicas, también creo que agradeces muchísimo tanto de los seglares como de todas tus hermanas esclavas
el acompañamiento, ¿no? Desde los pequeños detalles, eso de que te preguntemos cómo estás, de que te contemos incluso las cosas cotidianas nuestras, porque te hace a veces un poco también, pues bueno, airear un poco la cabeza, ¿no? De la realidad que vives, y creo que ese seguro que también es para ti un motivo de agradecimiento y para todos, pues que nos interpela a seguir cuidándote. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ahora sí, ¿no? Vamos a dar la palabra a ustedes y bueno, pues una manera de poder hacerlo quizás es que recojamos 10 minutos. eso, tenemos unos 10 minutos, entonces vamos a ver si podemos recoger a lo mejor las 3 primeras preguntas e ir gestionando así a ver si somos ágiles a la hora de contestar. No sé si hay alguien que tiene interés por preguntar algo, si hay alguna mano por ahí levantada. Vale. Sí, Estefanía. Y decir que yo cuando la conocí me contó lo que hacía y cómo me lo contaba sobre todo, me hizo recordar una frase de Santa Rafaela, ¿no? Que nos había enseñado en el colegio de niñas, que es lo que se ama no pesa. Así es. Esa alegría con la que lleva el apocalipsis contigo, pues es una manera de transmitir vida y de transmitir tradición que me parece preciosa. Gracias. Sí. Muy bien. Sí. Hola, Ana, bueno, encantada. Yo no te conozco, pero soy amiga de Rosa Fernández y estamos... Me encanta, me encanta tu vida, me encanta lo que haces, es encomiable toda la labor de todas las que colaboran. Pero ¿sabes lo que te pediría? Que un día vinieras y nos enseñaras los vídeos que yo vi en las escuelas y que pudiéramos verlo, porque es mucho más impactante, ¿no? Y más gráfico y en aquellos paisajes. Y viéndole a ella, a mí es que eso me encantó y me impactó. De hecho, Rosa y yo habíamos hablado muchas veces de ir a verte y por hablar como pudiéramos, pero no lo hemos hecho. O sea, que lo siguiente tiene que ser una película, ¿no? Por ahí van los tiros, vale. El canal de Instagram. Sí. Hay un canal de Instagram ahí que me lleva mi sobrina pequeña normalmente, que ahí ponen, pues Sí, no sé, Ana vas Gutiérrez, poniendo ¿o cómo se noticias. llama? Sí, no me acuerdo muy bien. ¿No? Así, ¿Cómo es? Ana.Gutiérrez. Ana.Gutiérrez, parece que es. Y ahí es como se lleva hoy en día las cosas al día, en streaming casi, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más se anima? Sí. Ya merece un aplauso, ¿verdad? Claro que sí. ¿Verdad? Sí, señor. Gracias. Gracias. Yo quiero decir una cosa Bueno, muy- por una- ahí vale. Ahora al sí. fondo. No, perdón, solo Sí. quería decir una cosa muy Ay, rápido sí. del Instagram de Ana, perdón, ahora muy rápido. Es verdad que el marketing a nivel iglesia, sobre todo es humilde, es poco. Entonces, creo que hay un marketing bien entendido. Yo que estoy bueno, mi hospital pertenece a la de San Juan de Dios y pasa un poco lo mismo. O sea, parece que hacer el bien es humilde, ¿no? Y entonces, bueno, parece que, bueno, pues... Entonces, Ana es un artífice de esa humildad, pero como se va modernizando también, como todas las de nuestra generación, que nos ha llegado el Instagram un poquito tarde, yo os animo, por favor, a que sigáis su Instagram, porque con la inquietud de ver lo que hace, es verdad que Ana es capaz de transformar, como vais a ver en el libro, la dureza de esa realidad en soluciones que ya están presentadas de una forma muy, muy positiva. Pero en el Instagram ana.gutierrez podéis ver un día a día de lo que ocurre, historias de resiliencia, historias reales de lo que ya está viviendo en el día a día. O sea, que os animo a todos a compartirlo, porque ese Instagram, no sé cuántos seguidores tiene, pero tendría que tener millones, muchos más de los que tienen mucha gente
que no dicen nada y que no hacen nada por los demás. Entonces, os animo a que compartáis, que os metáis en su Instagram y que lo mega compartáis. Ya está. Ella no lo va a decir. Sí. Bueno, ese es el día a día. Quiero decir, la campaña es lo extraordinario, ¿eh? Igual hemos también hablado de la campaña, pero bueno, es el extraordinario. Entonces, bueno, los hospitales de los que yo he trabajado, primero en Camerún y ahora en el Congo, normalmente son hospitales, como yo digo, africanos, se atiende todo, normalmente hay muy pocos especialistas de todo. Entonces somos generales que hacemos un poco de todo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que en África es una cultura de vida, es una cultura de vida. Yo ahora soy un poco crítica, en Europa estamos en una cultura de muerte. Entonces es una cultura de vida, aunque hay mucha mortalidad materna, infantil, por las enfermedades, las enfermedades tropicales, malaria, la anemia que provoca la malaria, las enfermedades infecciosas, tuberculosis, que tristemente hay todavía, VIH, pero es una cultura de vida. Yo, para que os hagáis una idea, un hospital donde trabajo ahora tiene 82 camas. Más de la mitad es la maternidad. Y uno de los últimos días antes de venir, lunes y viernes, tenemos el paso de guardia, ¿no? Que es que los que han estado de guardia nos cantan cómo ha ido la noche para que lo asumamos los que entramos a las 7:30 de la mañana. Y entonces, en 16 horas, o sea, desde un domingo a las 5 de la tarde a un lunes a las 7 de la mañana, había habido 15 partos, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿no? 15 partos. O sea, quiero decir, yo vivo en Kinshasa actualmente, un país de 120 millones, más de 120 millones de habitantes, donde solo en Kinshasa hay más de 25 millones. Y el 80% tiene menos de 40 años. Eso es vida, eso es potencial humano. Habrá pobreza, habrá miseria, pero hay vida y hay potencial humano. Aquí, pues es verdad, tenemos una cultura más de muerte, ¿no? A los ancianos los rechazamos, los abortos no hacen nada más que crecer. ¿Es una cultura de muerte? Una cultura de muerte. Entonces, en este sentido, bueno, pues lo que hay en el día a día es mucha consulta, hay muchísima ginecología, muchísima obstetricia, muchísima prenatal y muchísima pediatría. Yo puedo decir que el 70% de mi consulta es o pediatría o gine o obstetricia. Y luego ya el resto. Entonces, bueno, normalmente es eso, patología, que hay pocos sitios a donde derivar, muy poquito a donde derivar. Pues lo grave se deriva, pero a veces, o sea, hay cosas, yo a veces digo, por ejemplo, un problema muy gordo es, por ejemplo, a veces una peritonitis, que parece una cosa muy sencilla, o una perforación intestinal, pues no sabes muy bien a dónde derivarla hasta que encuentras un cirujano que puede operar eso. Entonces son cosas pues que a veces se te abren las carnes, lo que decimos, ¿no? Pues esa tensión de que se me muere el paciente porque no tengo a dónde mandarle, pues es muy duro. Pero así se gestiona el día a día, gracias a Dios. Cesáreas, hernias, apendicitis, eso lo gestionamos en el día a día, más o menos salimos adelante con ello. Pero el resto, o esperamos a que venga una campaña, o si hay otro hospital católico al que poder derivar algo, pues se deriva, porque luego hay que tener en cuenta que en África la sanidad es pagada, todo se paga, todo se paga. Y hay que tener algo de dinero para poder derivarlo. No sé si respondí. Sí, Sonsoles. Sí. Sí. Sí,
Sí, es verdad que el tema educativo es una gran misión y un gran desafío, ¿eh? En el Congo, donde estoy yo, el 40% de los niños todavía no están escolarizados. 40%, que es muchísimo. Nosotros, las esclavas, tenemos un colegio de infantil y primaria con más de 600 alumnos, donde la ratio la ponemos nosotras idealmente, y es una ratio de 50 por clase. Pero podríamos tener 80, si lo dejáramos libre, pues 80, 90. Pero bueno, pues es verdad, la disciplina es verdad que es otra, gracias a Dios, pero el tema de la educación es tremendo, sí. Bueno, pues ahí estamos con ello, con muchos proyectos que desde Cáritas también nos habéis ayudado en varias ocasiones. Gracias. Sí, el tema del ayudar, mira, hay muchas maneras de ayudar. Quiero decir, a veces la más fácil es la económica. Doy algo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la Fundación Proacis, que es eso. Algunas veces las antiguas alumnas de aquí, de las esclavas, nos ayudan mucho con el tema de los contenedores de campañas, tal, que a veces, pues ahí en el Instagram, en el Facebook, veis, ¿no? Que hacen falta 5.000 euros para la campaña de cirugía, de no sé dónde, que hace tal, bueno. Esa es una manera. Otra manera, pues lo que decimos a veces, voluntariado. La última campaña, por ejemplo, que no lo hemos contado, pero ha sido tremenda. Está contada en el libro, pero tremenda, que también a veces nos llama la atención el tema del compromiso personal, ¿no? Porque te falla uno. Gente que se ha comprometido a ir 15 días antes te dice que no. Una semana antes te dicen que no. Entonces, bueno, pues a veces ese compromiso personal que hay que como revitalizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pero yo también aprovecho para decir que siempre digo que el ayudar también muchas veces es una idea mía personal, no va con la pregunta, pero hay que empezar por lo local. Hay mucha necesidad a nivel local, ¿no? Entonces, a mí muchos amigos y tal me dicen que tengo un hijo de 18 años que te le voy a mandar a África a ver si me le educas un poco. Entonces yo digo, todos nosotros, empezando por mí, hemos empezado por lo local. Hagamos un voluntariado local, ayudemos a Cáritas local, ayudemos en la parroquia, que hay miles de desafíos. Anda que en España en este momento no están cayendo cosas, que si la Dana, que si los comedores sociales, que si etcétera, ¿no? Entonces, la manera de ayudar es muchísima, pero lo hagamos, porque es que a veces nos quedamos siempre en la pregunta, ay, ¿cómo podemos ayudar? Y luego viene la respuesta que es que lo que doy llega, y yo siempre digo lo mismo, que lo que no llega es lo que no damos. Eso seguro que no llega. Pero, gracias a Dios, hay organizaciones serias, estructuras serias que trabajan y claro que hay que dar, que somos unos privilegiados y aprendamos a dar. Y yo creo que hay un tema que yo lo digo mucho últimamente, que es que tenemos que retomar, porque se ha perdido en las nuevas generaciones, la alegría de dar. Yo creo que nuestros padres nos enseñaron y nos educaron en la alegría de dar, en la alegría de ayudar al vecino con un, no sé, con un paquete de sal, con unas patatas o con un no sé qué, ¿no? Esa alegría de dar, ¿no? Y eso yo creo que lo tenemos que retomar, Ahora las nuevas generaciones, pues bueno, buscamos mucho el bienestar, el gimnasio, el no sé qué, que está muy bien, el bienestar emocional, el bienestar personal, pero yo creo que también tenemos que abrirnos a un bienestar que es saber servir, saber ayudar a los demás, saber darse, porque no somos seres individuales, nunca vinimos a la Tierra como individuos solos, vinimos a una Tierra habitada con otros. Entonces ese saber darse. Y acabamos por... Sí, Ana, muchas gracias. Estaríamos escuchándote mucho más tiempo. Antes, sí, vamos a dar unos avisos. Ana va a decirnos brevemente. Sí, yo quisiera decir 3 cosas. La primera es gracias a todos, a la mesa que han venido, yo sé el esfuerzo, a mucha gente de los que estáis ahí, sé de mucha gente que se ha desplazado de Valladolid, de Madrid, de Pamplona, de muchos sitios para estar aquí, gracias. Y luego también quisiera decir que hay mucha gente, yo me he quedado mal personalmente, que se ha quedado fuera, que no ha podido entrar, venga a recibir WhatsApp, gente ahí cuando hemos bajado que nos agredía un poco porque no podían entrar.
Bueno, mañana hay otra presentación, si conocéis a alguien, os dicen algo, en el monasterio del Soto, al lado de Puente Viesgo, el monasterio de Sotuiruz, y no hay límite de plazas. Aquí contábamos las 250 que tenemos y que son estrictos porque ya han tenido una denuncia por tener gente de pie y demás. Y lo tercero es que aquí la familia Gutiérrez nos invita a un vino español a todos los asistentes, porque aquí hay que liberar esto antes de las 9. Entonces, en la calle Moctezuma número 3, aquí giráis a la izquierda, donde la conveniente, la primera no, la segunda, calle Moctezuma, subís un poco en el número 3, que son los locales de la iglesia de Santa Lucía que nos han prestado. Y allí podemos seguir dialogando, hablando y tomar un vino. Gracias. Gracias. Muchas gracias.